Bueno, vamos a arrancar con este ejercicio que es para generar una tabla de datos. Y esa tabla de datos será univariante, o sea, va a tener una sola variable que va a estar cambiando. Creamos un modelo muy sencillo con el monto del crédito, que serían 20 millones de pesos. Número de periodos, ponemos 12. Tasa periódica de interés del 2% efectiva por mes vencido. Esta tasa la podemos variar después, pero aquí le ponemos el 2, es la efectiva, es la que vamos a utilizar en el modelo. Y como cuota mensual utilizamos la función pago, que es la que nos va a permitir determinar cuál es el valor de la cuota, dependiendo de la tasa de interés, que es del 2%, el número de periodos, que en este caso son 12, y el valor actual, el cual lo ponemos negativo para que el resultado nos dé positivo. Porque si yo recibo 20 millones de pesos, pues tengo que pagar, tengo que ir pagando, y al pagar, pues el valor o ese valor de pago se nos vuelve negativo. Entonces, en nuestro flujo de caja, ¿no? Entradas positivas, salidas negativas. Y ya le damos Enter para que le haga el primer cálculo. En esta parte, creamos una tabla donde tenemos la cuota, que será igual a esta cuota que tenemos acá. Le vamos a decir igual y señalamos el resultado que queremos poner, que es la cuota periódica. Y acá vamos a poner cómo está distribuida en meses. Miren que acá yo lo estoy colocando enseguida de donde colocamos la función. Ahora voy a poner el número 1 y quiero que me genere los números del 1 al 36, porque podríamos tener cuotas que van desde 1 hasta 36 meses. O en su defecto de 1 hasta 120, que podría ser un crédito de vivienda a 10 años, serían 120 meses. Vamos a crear entonces esto de manera automática, diciéndole al sistema que nos genere una lista. Tenemos aquí, ponemos el número con que va a arrancar, que es el número 1. Nos vamos por inicio y en inicio nos vamos por rellenar. Y en rellenar le decimos que una serie. Le damos clic a serie y en esta parte él nos va a preguntar en esta ventana cómo va a estar distribuida. La serie va a estar en fila, o sea que él no lo pondría en la fila 3 y los números los colocaría de la columna E hacia adelante, la FGH, pero no es lo que necesitamos que nos lo ponga en columna, entonces seleccionamos columna. El tipo es que sea lineal, que vaya incrementándose de manera lineal, pero podríamos escogerlo geométricamente o de manera cronológica o autorrellenar dependiendo de alguna tendencia específica. Tenemos entonces que el incremento será de 1 en 1 y el límite vamos a ponerlo en 120 meses. Le damos a aceptar y él automáticamente nos crea los números desde el 1, le damos control flecha hacia abajo hasta el 120 y tenemos entonces 120 datos generados de manera automática. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle al sistema que nos diga que cada vez que haya si hay un mes, que coja este número 1 y nos lo coloque acá donde está el número de periodos. Que tome este número y lo coloque acá donde está este. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues vamos a señalar toda la tabla, exceptuando la palabra cuota. Vamos a tomar estas dos, las señalamos, dejamos hundida la tecla Shift y la tecla Control y le damos un golpecito a la flecha hacia abajo. Y él nos marca automáticamente toda nuestra tabla. De la parte superior que hemos señalado, que son las dos columnas, y le damos Shift Control flecha hacia abajo de manera tal de que él nos llene todo eso de ahí para abajo. Si existiese una interrupción dentro de los datos, él solamente va a llegar hasta donde está la interrupción y no seguiría hacia abajo. Entonces hay que tener cuidado con las bases de datos o con las secuencias de que sigan de manera consecutiva, no hayan espacios en blanco. Una vez tenemos esto, nos vamos entonces por datos y en datos nos vamos por análisis de hipótesis y en análisis de hipótesis vamos a decirle la última opción que es tabla de datos. Genéreme una tabla de datos. Le damos clic y en la tabla de datos él nos dice la tabla de datos, celda de entrada. ¿Qué celda de entrada vamos a tener? La celda de entrada será este 1 que lo va a colocar acá donde está el 12, pero no están en fila, ellos están en columna, entonces nos ubicamos en la parte de la columna.
Y yo quiero que este número 1 venga y me lo reemplaza donde está el 12, luego coja el 2 y lo reemplaza donde está el 12. Entonces él nos dice, celda de entrada es donde está este número de periodos, porque es el que vamos a reemplazar, le damos a aceptar y él de manera automática nos genera entonces todo nuestro modelo. Vamos a darle Shift Control, flecha hacia abajo en solo la columna de la cuota para cambiarle el tipo que vendría siendo en pesos. Y vamos a mirar que cuando son 12 meses, que es el que tenemos acá, vamos a volverle a decir acá en pesos, que no lo marco. En 12, mire que nos aparece 1.891.000, que es el mismo 1.891.000 del dato original. Este primer datico que tenemos acá no corresponde a este cambio de meses, porque esto es una letra, pero sí corresponde al dato que tenemos acá. Si no queremos visualizarlo, le podemos decir acá en el color de la letra que no lo ponga de color blanco para que nos quede transparente. Y nos queda entonces construida una basecita o una tabla de datos donde podemos ver cómo evoluciona de manera descendente el pago de la cuota y podemos graficar esto para poder determinar cómo se comporta la cuota con respecto al tiempo. Para ello entonces marcamos el primer mes, le damos Shift, con Shift flecha a la derecha y luego Shift Control flecha hacia abajo para que él nos monte, nos marque, perdón, toda la tabla. Le decimos insertar un gráfico y en gráfico seleccionado podemos escoger este gráfico que tenemos acá donde aparecen todos nuestros elementos. ¿Y qué podemos visualizar acá? Pues al poder tener este gráfico de manera explicativa, vemos que en la medida que baja el tiempo inicialmente, la cuota desciende sustancialmente. Pero llega un momento donde se va acotando hasta llegar a tener un valor muy estable. Y esto que nos permite analizar que si hacemos un crédito a 100 meses o a 120, pues prácticamente estamos pagando lo mismo. Lo que varía es relativamente poco y eso es lo que hace que podamos tener un análisis de nuestra situación. Si tenemos plata con que pagar en menos tiempo, pues hagámosle para ir bajando el valor de la cuota. Y que el valor de la cuota que baje sea significativo, porque aquí vemos que el valor de la cuota no es significativo con respecto al inicial. Entonces, esta es la forma en la cual creamos una tabla de datos univariante, con una sola variante y de una sola dimensión, donde estamos cambiando el tiempo con respecto a la cuota que tendríamos que pagar. Se llaman tablas univariantes. Eso es todo.